En el día de hoy, en nuestra nueva versión de Conversaciones con la Universidad, tenemos a dos destacadas académicas y científicas de las ciencias sociales y humanas y de las artes, a Mónica Kupfer y a Eugenia Rodríguez. Muy contento de tenerlas aquí en la Universidad de Panamá, en la casa de Octavio Méndez Pereira. Y Mónica Kupfer, ¿verdad? Ella es historiadora, curadora y crítica de arte, cuenta con un doctorado en Historia del Arte, con especialización en arte latinoamericano. En los años 80 fue la primera curadora del Museo de Arte Contemporáneo, donde luego pasó a formar parte del Consejo de Exposiciones. Fue fundadora y codirectora de la Bienal de Arte de Panamá, evento celebrado en 8 ediciones desde 1992 hasta 2008. Entre sus múltiples publicaciones, cabe destacar la sección sobre América Central del libro Arte Latinoamericano del siglo XX y la dirección editorial de Mujeres en las Artes de Panamá, obra que documenta la labor creativa de 500 mujeres. Se ha desempeñado como jurado, conferencista y colaboradora en enciclopedias de arte. Además, es corresponsal de la revista Nexus desde los años 90. Tenemos también aquí a Eugenia Rodríguez Blanco, quien es doctora en antropología social. Sus trabajos de investigación se ubican en la antropología feminista y aplicada. Ha trabajado como investigadora y docente en diversos países de África y América Latina, entre ellos Brasil, Mozambique, Cabo Verde, México, República Dominicana y Panamá. En el año 2014 se incorporó a la Universidad de Panamá como profesora visitante e investigadora del Centro de Investigación en la Facultad de Humanidades, CIFU, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá e investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Bien, yo estoy muy contento de tenerlas aquí ustedes dos en este diálogo sobre la ciencia y las artes en Panamá, y realmente me emociona saber que estoy con dos especialistas en este tema. Es decir, que vamos a aprender mucho en esta conversación el día de hoy con ustedes. Y yo quisiera preguntar, es decir, aquí tengo estos dos libros de ellas. Aquí tenemos, donde fuiste coordinadora, Eugenia, Pioneras de la Ciencia en Panamá, y tenemos Mujeres en las Artes de Panamá en el siglo XX. Fueron libros que ustedes coordinaron, editaron, trabajaron y seguramente han sudado y sudaron muchísimo por este libro. Y yo les quiero preguntar, ¿qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario escribir estas obras? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Qué hizo necesaria la escritura de estas obras? No sé. ¿Eugenia? Bueno, pues empiezo. Gracias, Luis, por esta invitación. Un gusto estar aquí compartiendo un poco del porqué y de cómo fue el proyecto Pioneras de la Ciencia. Es un proyecto que todavía está vivo porque ahora estamos desarrollando la segunda fase de ese proyecto de investigación del cual surge la obra Pioneras de la Ciencia. Es un trabajo que realizamos un equipo de investigación. Yo fui la coordinadora de ese proyecto, pero participaron como investigadoras la historiadora Yolanda Marco, la periodista y escritora Vania Rocha y la socióloga Patricia Rogers. Entre todas desarrollamos una investigación que consideramos que era fundamental hacer porque no existía conocimiento, digamos, sistematizado, publicado, analizado sobre la participación de las mujeres en la ciencia desde una perspectiva histórica. Queríamos conocer cómo habían sido las realidades, cómo habían sido las situaciones que se habían encontrado las primeras científicas en el país, y queríamos hacerlo porque habíamos desarrollado una investigación en el año 2018 sobre la participación de las mujeres en la ciencia, un estudio diagnóstico que nos hablaba de la situación de las mujeres actualmente en la ciencia, de las dificultades que se encontraban y de cómo las superaban, pero nos preguntábamos si estas dificultades habían sido siempre las mismas o si en toda la historia pues, del país, la historia republicana del país, desde principios del siglo XX,
había sido las mismas dificultades y, por tanto, si las primeras científicas se encontraron con ellas y también si habían utilizado los mismos mecanismos para superar esas dificultades. Tenemos como punto de partida a Clara González y su graduación como licenciada en Derecho. Fue la primera mujer que se graduó en estudios superiores en el país y esto ocurrió exactamente hace 100 años, o sea que podemos hablar de 100 años de mujeres en la historia de la ciencia. Obviamente no es lo mismo la ciencia hoy que lo era hace 100 años, pero sí podemos reconocer que bueno, pues hay algunas pautas, algunas dinámicas que se mantienen, ¿no? Y que nos permiten hacer esa comparación entre las primeras y las científicas actuales. Quisimos hacer este libro desde una perspectiva biográfica e histórica porque nos parecía que las vidas de las primeras científicas nos podían dar las claves precisamente de eso que buscábamos, de cuáles habían sido sus dificultades, de cómo las habían superado y porque estamos muy claras que toda la vida profesional de las mujeres está absolutamente ligada con su vida personal. Quisimos conocer sus infancias, sus contextos de pertenencia, sus contextos medioambientales, sus contextos culturales, sus contextos socioeconómicos. Quisimos conocer cómo había sido su trayectoria educativa. Obviamente, en el país pues, ha habido una trayectoria educativa muy marcada, en un principio muy marcada por la segregación de género, cuando había escuelas solo para niñas o para chicas y solo para chicos. Luego, pues eso fue cambiando hasta la situación en la que nos encontramos hoy. Quisimos ver cómo ellas transitaron en esa historia también. Y finalmente, una cosa que era muy importante y en la que estamos detenidas ahora en la segunda fase del proyecto Pioneras y es conocer cuáles fueron sus aportes específicamente, porque creemos que también ha habido una invisibilización de todo esto. Así que, bueno, quisimos hacer el libro para conocer un poco más sobre la participación de las mujeres en la ciencia desde una perspectiva histórica, pero también porque queríamos visibilizar y reconocer a las mujeres en la historia de la ciencia. Creemos que ha habido cierta invisibilización de ellas como científicas y de sus aportes específicamente, y con este libro queríamos pues, hacer esas dos cosas, ¿no? Contribuir a la historia de la ciencia y también generar ese reconocimiento y visibilización que pensamos que es muy importante para generar referentes que sean cercanos, que estimulen la participación de las niñas y las jóvenes en la ciencia. Siempre ha habido científicas, estas no siempre han sido reconocidas, pero ha habido científicas que han hecho aportes importantes y esperemos que ellas sirvan de modelos para las futuras generaciones de científicas, ¿no? Y que eso permita superar estereotipos que todavía están vigentes sobre las mujeres y las ciencias. Claro, gracias. Mónica. Sí. Yo también estoy agradecida por la invitación. Qué bueno que le demos espacios al tema de las mujeres en los diferentes campos del conocimiento en Panamá. El libro Mujeres en las Artes, a diferencia del libro de Mujeres en las Ciencias, es no biográfico. O sea, yo específicamente lo que hice fue, empecé por querer hacer un libro sobre artes plásticas y eso fue creciendo a querer incluir las demás artes, música, teatro, fotografía, danza clásica sobre todo. Y para poder hacer eso me di cuenta que no era suficiente que lo hiciera yo, sino que tenía que buscar expertas en cada uno de esos campos que escribiera la sección sobre cada una de esas artes. Y lo que hice fue encontrar a un pocotón de mujeres interesantes que tenían conocimientos y podían escribir sobre estos campos. Quiero mencionarlas, como hiciste tú con tu libro, me parece importante darles reconocimiento. Consuelo Tomás escribió sobre fotografía y cine, Maida Watson, la doctora Maida Watson sobre literatura, Priscila Filós y Carmen Linares sobre música, Isis Tejera sobre teatro y en danza, Julieta de Diego de Fábrega, que al final ese capítulo lo compartimos ella y yo, y artes plásticas lo escribí con la profesora Ángela de Picardi, lo escribimos juntas.
para mí era muy importante, como quería que dieran una visión general del siglo XX, de la mujer en estas artes en el siglo XX, que no se enfrascaran en biografías de cada una, porque quería una visión general, no una visión específica. Me da hasta un poquito envidia poder escribir biografías de 25 mujeres o 24 mujeres específicas, porque hay tanto material pendiente, pero la idea era que esto diera una visión general del siglo XX y que a futuro otras personas se interesaran en escribir sobre las artistas específicas. Entonces el primer paso fue conseguir fondos. Como todos los proyectos que he podido hacer a través de los años, es un pedazo importante. Y conseguí una beca del Banco Interamericano de Desarrollo para poderle pagar a cada una de las autoras por el texto que iban a la investigación y el texto que iban a preparar. Y después, con base en la Fundación Arte y Cultura aquí en Panamá, conseguí fondos de algunas empresas que nos ayudaran a poder publicar el libro. El proceso tomó 10 años. Esto no lo hicimos con ninguna velocidad, pero creo que fue fundamental que tuviéramos el tiempo necesario para hacer esas investigaciones. Todas estas personas trabajan en otros campos. El libro era un proyecto adicional a sus carreras actuales. Entonces lo que hicimos fue, por eso habla de 500 mujeres, porque no entramos en detalles sobre cada una, pero sí en qué momento participan en el arte en Panamá durante el siglo pasado y qué contribuyeron a ese campo, a ese momento, si fueron o no profesoras. Y tengo que decir que una de las cosas que nos pasó escribiendo a principios del siglo XXI era que muchas se nos estaban yendo. Entonces era urgente poder entrevistar las que seguían vivas, que podíamos buscar información directamente porque no había fuentes, sino primarias en muchos casos, ¿no? Para saber qué habían hecho. Claro. Es decir, a medida que yo fui leyendo ambos libros, ¿no? El primero lo leí, fue el tuyo, después, claro, de reciente publicación, el tuyo, Eugenia. Yo aprendí mucho en la lectura de ambos libros. Precisamente por ser el libro de Eugenia un libro, una historia literaria, como ustedes aquí lo escriben, ¿verdad? Cosa que no tiene tu libro, que es una biografía, que ella... Esto es historia. Esto es historia, pero aquí tiene algo, la cuestión, me llamó mucho la atención eso, de historia literaria, y aquí hay historiadores en la sala que nos ayuden quizás con este término a esclarecerlo, pero nos puedes ayudar tú. Yo aprendí mucho en la lectura de este libro, precisamente por las biografías que hay allí incluidas. A medida que yo leía el libro, como está planteada la pregunta de género, y yo también soy hijo de una académica, a medida que yo leía ese libro, yo fui comprendiendo, wow, esto no solamente me pasó a mí solo, sino que hay una historia estructural allí, de mujeres que fueron académicas, que fueron científicas, que tuvieron que tomar decisiones duras para hacer sus vidas académicas, muy duras. Y yo me planteo si para ustedes al principio o antes de hacer esta investigación, eso estaba claro o fue surgiendo ese problema estructural. Por un lado eso, y por el otro lado me planteo, Mónica, si en tu estudio sobre las mujeres de las artes en Panamá, a pesar de que no tiene ese elemento biográfico, si se podría decir que las mujeres en las artes en Panamá tuvieron que enfrentarse también a esa cantidad de dificultades, ya sea familiares, sobre todo familiares, digamos, ¿no? Eso sociales. Es. O sociales, exactamente. ¿Cómo, si en las artes, no, cómo es? Okay. Bueno, nosotras pretendíamos hacer un análisis de género sobre la participación de las mujeres en la ciencia desde una perspectiva histórica. Esto nos obligaba a ubicar a estas científicas, obviamente, en su contexto histórico. No podíamos evaluar el género o la ciencia con los parámetros de hoy en día, del presente. Entonces, claro, hubo un trabajo de contextualización de género, contextualización de ciencia y contextualización de educación. ¿Qué oportunidades había para educarse en ese momento? ¿Qué significaba educarse para las mujeres en ese momento? En fin, todo esto. Claro, esto fue un reto porque no todas son contemporáneas, no son de la misma época. Algunas desarrollaron su formación en las primeras décadas del siglo pasado, otras a finales y otras
todavía están en activo porque son áreas científicas que han tenido un desarrollo, digamos, tardío en el país. Las primeras científicas fueron científicas sociales y de las ciencias humanas. Exacto. Básicamente. Claro, también algunas de las ciencias de la salud. El caso de Clara González puede estar dentro de las ciencias sociales, que estudió ciencias jurídicas. Pero ha habido otras disciplinas que se han desarrollado más tarde. Todo esto para decir que, claro, el trabajo que nosotras queríamos hacer tenía ese reto de contextualizar todo el tiempo a cada científica en su momento. Buscábamos patrones. Y esto, quienes estudiamos ciencias sociales, sabemos bien qué significa, ¿no? Las historias particulares son interesantes en cuanto nos puedan sugerir la existencia de patrones. Por ejemplo, buscábamos patrones teniendo en cuenta que veníamos de un marco teórico de género y ciencia, ¿no? Por tanto, eso nos llevaba a la epistemología feminista, es decir, cómo se genera conocimiento en base a quién es el sujeto que genera conocimiento, qué conocimiento genera, para qué sirve. Esas preguntas nos las hacíamos también, ¿no? Pero había muchas preguntas que nos hacíamos que tenían que ver con sus condiciones socioeconómicas, sus condiciones de residencia teniendo en cuenta la desigualdad territorial, sus condiciones étnico-raciales. Todo esto lo fuimos considerando intentando identificar patrones. Por eso la introducción de este libro es una introducción que lo que hace es que presenta los resultados del análisis de género sobre sus biografías. Las biografías eran el material con el cual nosotras hacíamos el análisis de género. Había que construir las biografías y esto lo hicieron sobre todo las investigadoras Vania Rocha y Yolanda Marco, que son expertas en biografías, y yo como coordinadora me encargaba más de bueno, pues posicionar el marco teórico, ¿no? Que es lo que nos interesaba, plantear las preguntas y hacer ese análisis transversal en todas las biografías. Por eso, cuando Luis me invitaste a este conversatorio, yo te dije, bueno, pues si vas a preguntarme sobre las biografías en particular, no soy la persona, porque claro, yo no desarrollé las, aunque bueno, me sé casi todas las biografías, obviamente, estuve muy cerca, pero sería más Yolanda o Vani, según la biografía. Ahora, si es para hablar del libro en general, de precisamente esos patrones y tal, pues obviamente soy yo, ¿no? Porque claro, yo utilicé las biografías para hacer ese análisis. Un análisis que, bueno, pues hubo muy en cuenta esas épocas. Por eso siempre las distribuimos, hay un documental, las distribuimos en épocas, ¿no? Hay un documental que produjimos en el marco de la investigación que se llama Pioneras de la Ciencia, de maestras a científicas, porque bueno, precisamente la historia de la participación de las mujeres en la ciencia empieza siendo maestras, que era prácticamente la única cosa que podían ser como mujeres instruidas. No podían ser otra cosa, hasta que bueno, pues las cosas cambian, sobre todo con la ley de coeducación en el año 1919, que permite que las mujeres entren en la única institución que ofrecía estudios superiores en el país, que era el Instituto Nacional. Después, ya cuando se abre la Universidad de Panamá, se abren más oportunidades para las mujeres, obviamente, aunque ahí ya no era una cosa normativa, sino más de género, que las mujeres no entren a estudiar ciertas carreras, ¿no? Porque son consideradas tradicionalmente masculinas. Entonces, bueno, pues todo eso lo fuimos analizando, ¿no? Como en esa historia los estereotipos de género o las normas de género iban condicionando la participación de las mujeres, como también la legislación iba cambiando y se iba viendo una apertura para que las mujeres no tuvieran impedimentos de tipo, digamos, normativo. En fin, todo eso es lo que fuimos viendo. Y hay algunos elementos que siempre presentamos en relación a esos patrones, ¿no? Pues, por ejemplo, que todas tuvieron en su casa, en sus ámbitos familiares. Si tuviste una madre académica, pues te sentirás muy identificado. En sus hogares hubo siempre respuestas a preguntas que ellas hacían, es decir, eran niñas curiosas que encontraron respuestas a sus preguntas. Esto es fundamental. Si alguien quiere dedicarse a la ciencia, tiene que tener pues como ese contexto, ¿no? Primero de preguntarse cosas, pero luego también que esas preguntas sean atendidas. Eran casas en las que había libros, había hábito de lectura. Esto también es un patrón que encontramos muy claro. En relación a ellas eran mujeres que tenían pues altas dosis de empoderamiento personal, que eso hizo también, por muchas razones, pero hizo que se enfrentaran con los obstáculos que fueron encontrando
también con mucha fuerza. El caso de Clara González es clarísimo. Cuando ella se gradúa, hay una imagen, hay una fotografía que seguro muchos conocerán, que está Clara González en la graduación en el año 1922, está sentada en el centro de todos los compañeros que se gradúan ese año, y está ella en el centro de esa foto, sentada, con los brazos así abiertos. En la fotografía está en el libro, con los brazos así abiertos, como ocupando el espacio, ¿no? O sea, era una mujer que luchó mucho por hacerse su espacio para ella misma, efectivamente, para ella misma y también para el resto de mujeres que llegaron después. Ella se plantó delante le escribió una carta al entonces presidente Belisario Porras y le dijo: yo no me resignaré a ser maestra, porque ella no podía ejercer, a pesar de que se había graduado en Derecho, ella no podía ejercer porque las mujeres no podían ejercer, y entonces consiguió cambiar la legislación. O sea, que eran mujeres que tenían mucho empoderamiento. En fin, son varios los patrones, varias las conclusiones que sacamos de este estudio de las biografías, pero bueno, por apuntar algunas simplemente, pues decirte eso, ¿no? Cómo no, gracias. Gracias. Yo creo que podemos aplicar lo que le pasó a las mujeres en las ciencias, a las mujeres en las artes, pero con una diferencia importante. A la sociedad panameña, a principios de siglo e incluso después de mediados de siglo, le parecía perfecto que una mujer tocara piano en su casa, ¿no? El problema era si quería tocar piano en un escenario. Y esto se aplica a casi todas, pero sobre todo a las mujeres en teatro y danza. Había un tabú impresionante contra el hecho de que la mujer apareciera en público, para empezar, y ni hablar en un escenario donde la gente pagaba para ir a verla. Las mujeres en las artes, a diferencia, creo que de las mujeres en las ciencias, tuvieron que luchar contra un estigma sexual, como si de alguna manera aparecer en público era como venderse, como ofrecerse públicamente, y contra esto el patriarcado peleó siempre, incluso quizás muy tarde en el siglo, de manera preocupante. Para las mujeres la literatura es diferente porque escriben encerradas, generalmente no es un acto público, más bien es un acto muy privado, y fue notable en el proceso de hacer el libro se escribió primero y luego salí a buscar fotografías. Y eso me tomó años, encontrar fotografías, pero encontrar fotografías para ilustrar el capítulo de literatura fue especialmente difícil, porque esas mujeres no se muestran. No hay YouTube con conversatorios donde yo podía sacar una imagen fija de alguna de las escritoras. Entonces opté por mostrar las carátulas de sus libros, que curiosamente creo que logré esto como collage, estas páginas donde se ve cómo fue cambiando el diseño y qué primitivo que era el diseño del libro y qué sencillos que eran los libros al principio, y cómo se fueron mejorando el nivel del libro que podían producir con la ayuda de instituciones como la Academia de la Lengua. A ver, les dije, les quiero leer algo de las mujeres. Sí. Hablé de las mujeres en el teatro. Esto es del capítulo de danza, que me encanta. Me dijeron, les cuento. Eran épocas difíciles para la danza clásica, pues además de la falta de apoyo económico, las participantes tenían que luchar contra fuertes estigmas sociales y la noción de que bailar en público tenía algo de pecaminoso. Entre comillas, no se veía bien que uno bailara. Decir bailarina era como decir cabaretera, recuerda Ginela Vázquez. Y abro comillas nuevamente: yo hice danza en contra de los deseos de mi padre y mi madre, comenta Maruja Collado. La familia le obstaculizó mucho el camino en la danza a Ileana de Sola, a quien en una ocasión el padre de una estudiante le hizo el comentario que que ser bailarina de ballet es como un concubinato disimulado. Cierro comillas. O sea, era muy fuerte. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Muy duro, exacto. Y este era el padre de una estudiante de danza. O sea, ella no estaba contratada por una compañía profesional, estaba yendo a una escuela de danza, una academia. Así que creo que esa parte sexual, no sé, quizás existía en el sentido de que las mujeres no hacen esas profesiones, pero no en el sentido de que la mujer se estaba rebajando y de alguna manera dejando mal a su familia si se dedicaba a este tipo de arte. La fotografía fue muy lenta en desarrollarse en Panamá, incluso para los hombres. Las mujeres llegaron tarde al escenario, no fue hasta los años
Hubo la hija de Endara, hizo fotografía a principios de siglo, pero como asistente de su papá. Ella iluminaba fotos que tomaba el papá, más que ser fotógrafa ella, aunque también hizo fotografía, pero nadie la conocía a la hora. Después, en los años 60, estuvo Marcela Tazón, o sea, bien lento. Cuando les puedo decir de mujeres en la música, desde antes de la independencia en 1903, la separación en 1903. Y después salen figuras en los años 70 como Sandra Eleta, que sí fue muy conocida. Pero incluso hablando de los años 80 y 90, no hay una tanda de fotógrafas panameñas. Lo que surge de repente es mujeres en el cine, como Pituca Ortega Heilbron, por ejemplo, que ha hecho bastante por el cine. Y no solo, ese es otro aspecto, ella no solo ha hecho cine, ella ha hecho algo para que los demás en Panamá pudieran hacer cine. Y ahí hay otro rol. Podría haber un capítulo que puedo sacar párrafos de cada capítulo, cómo las mujeres han ayudado para que otras personas, no solo mujeres, pudieran desarrollarse en su campo en Panamá, ¿no? Ahora, también, aparte de ese estigma sexual, social, familiar, hay una idea de que las mujeres no han figurado y que no han hecho arte y que no estaban. Bueno, encontré, por ejemplo, registros de las clases de Roberto Luis en la Academia de Pintura que quedaba dentro del Instituto Nacional, donde habían en sus listas de alumnos para un año encontré 100 varones y 80 mujeres. O sea que estamos hablando de 1900... De muchísimas, sí, 80, ¿no? Impresionante. Impresionante. Ahora, eso demuestra nuestra ignorancia, que tenemos esta idea de que las mujeres no estaban haciendo estas cosas. Lo que pasa es que no las conocíamos. Y por eso mi apuro por rescatar lo que se pudiera de la generación anterior antes de que fueran desapareciendo. Por ejemplo, yo tenía que, por suerte, encontré a alguien de la familia de los Luis que había guardado los cuadernos de registro del profesor cuando Roberto Luis hacía su parte de profesor, no solo de artista, que sabemos que también fue muy dedicado y se han escrito muchas líneas sobre Roberto Luis, pero muy poco sobre las mujeres que él ayudó a educar. Entonces yo, en lugar del beneficio de la biografía completa que permitiría el análisis de cómo se educaron, hay pedacitos, que nació en tal lado, que su marido también fue artista, eso pasa mucho, pero lo conocemos a él y a ella muy poco. Lo que logré fue como contar la historia de esas artes en el siglo XX, mostrando lo que pasó institucionalmente, pero insertando a las mujeres en los lugares a los que tenían derecho dentro de esa historia, y que eso es lo que no se ha hecho, porque uno puede leer, no tenemos mucha historia del arte, pero la gran parte de las publicaciones sobre historia del arte, las investigaciones han sido sobre artistas hombres. Claro, a mí me parece que este libro tuyo es un libro orientado desde el punto de vista del género, ¿cierto? Pero hay allí una historia del arte del país. Y yo creo que es una historia completísima. Leyendo tu libro uno puede hacer totalmente un registro artístico del país. Es que, por ejemplo, no puedes hablar de la mujer que entró al Ballet Nacional si no mencionas que en el 72 se creó el Ballet Nacional. Exacto. Porque se había creado el Instituto Nacional de Cultura y Deportes y que eso abrió la puerta a que esas mujeres pudieran ir a una academia. Y la academia abrió la puerta para que hubieran funciones. El gobierno militar hizo mucho por el arte, curiosamente. Claro. Sí, claro. No, y hay una anécdota muy divertida que se cuenta allí, ¿no? Sobre Torrijos, ¿no? Que cuando fue al Ballet Nacional, Torrijos vio a los muchachos bailando y dijo, pero se ven muy flacos. Y alguien le dijo, hay que subirles el salario. Sí, porque se ven muy flacos. Ese era Torrijos. También hubo un ballet anunciado en el periódico como una noche de danza revolucionaria. Claro. Y era una noche de ballet clásico. Clásico. Ellos adoptaron la danza como una expresión de un gobierno culto. Un poco tipo Cuba, ¿no? Donde tenían el ejemplo de sostener la cultura y promoverla. Pero sí, hay historias... No, yo me divertí, yo disfruté y además pienso que con el libro se mataron varios pájaros. No quiero ser antiecológico, pero ustedes conocen la expresión. Aprendí muchísimo historia del arte del país a través de este libro. Bien, muchas gracias. Esta es nuestra primera pausa. La Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá, líder en investigación, extensión, producción,
servicios y una oferta académica de calidad, con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades y 10 centros regionales. Estamos presentes a nivel nacional. Somos la Universidad de Panamá. Bien, seguimos en conversaciones con la universidad, con Mónica Cucfa, historiadora de arte, y Eugenia Rodríguez, antropóloga social. Y me ha resultado muy interesante la primera parte del programa porque hemos analizado cómo se elaboraron los libros, los textos, y debo decir, como investigador, que me interesan varias cosas, yo veo una conexión, por eso las invité a las dos aquí, ¿no? Es decir, las mujeres en las artes y en las ciencias, para justamente establecer ese diálogo, ver las similitudes y ver las diferencias. Y algo que me llamó mucho la atención leyendo ambos textos fue la relación de estas mujeres con el viaje, ¿no? Es decir, el hecho de que, tras que era difícil ejercer de científicas o ejercer las artes, o por ejemplo, exponerse en público, yo me pregunto cómo era esa relación con el viaje. Es decir, cuando ellas planteaban en sus casas el hecho de salir de su país, si allí realmente también se tocaba esas estructuras de las cuales, ¿no?, nosotros conocemos muy bien. Sí. Bueno, sí, es una pregunta importantísima porque, de hecho, cuando hicimos el estudio sobre la participación de las mujeres en la ciencia en el año 2018, nos dimos cuenta de que algunos de los barreras o inconvenientes de las mujeres para continuar la carrera científica tenía que ver con el hecho de la movilidad. Esto actualmente. Las mujeres ya en la Universidad de Panamá se gradúan más, en un mayor número que los hombres, está en torno a un 60% la graduación de las mujeres versus un 40%, o sea, esa brecha de género que existía antes ya no existe, incluso se ha superado bastante, pero donde sí está la brecha es en los estudios de posgrado. ¿Por qué? Porque para hacer una maestría y sobre todo para hacer un doctorado básico para desarrollar una carrera de investigación, hay que salir fuera del país. Y salir fuera del país no es tan fácil para las mujeres como para los hombres. No porque se discrimine, por ejemplo, a la hora de ofrecer becas, sino porque las mujeres todavía asumen de una manera mayor las responsabilidades que tienen que ver con la familia, con los cuidados. Aquí en la Universidad de Panamá sabemos que muchas estudiantes chicas son madres. De hecho, a mí siempre me llamó la atención, porque esto es algo bastante diferente al país de donde vengo, de España. Me llamaba la atención que el día de la matrícula en la Universidad de Panamá veía a chicas jóvenes con sus hijos, que se venían a matricular y que ese día venían con sus hijos, ¿no? Y entonces ahí me daba cuenta de que definitivamente hay responsabilidades familiares en las estudiantes y eso condiciona mucho también su desempeño, está claro. Pero condiciona mucho la movilidad. Ahí tenemos una brecha importante, son más hombres los que salen fuera a hacer maestrías y doctorados y obviamente eso va a condicionar que haya más investigadores que investigadoras en un futuro. En el país tenemos en torno a casi un 40%, 30 y tantos por ciento, son datos muy difíciles de conseguir, es un indicador muy impreciso, pero a nivel mundial la UNESCO dice que son un 30% las mujeres, un 70% los hombres. En Panamá parece ser que es un poquito más, pero igual todavía nos encontramos con esa situación. Quienes hacen investigación científica en el país en mejores condiciones son los hombres. Pero esto también ocurrió para las pioneras, porque todo lo que habíamos observado a nivel, digamos, contemporáneo, quisimos analizarlo en las pioneras de la ciencia. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que obviamente era muy difícil para ellas estudiar, pero era mucho más difícil que sus padres les dieran el permiso para salir fuera. Había una protección extrema con las jóvenes, no tanto porque tuvieran responsabilidades domésticas o familiares, sino porque los padres les ponían límites para estudiar fuera. Les daba miedo que su hija se fuera fuera, ¿no? Y entonces esto le pasó, por ejemplo, a Lidia Sogandares cuando quiso estudiar medicina. Su padre no quería que estudiara medicina, quería que estudiara otra cosa. La medicina no le parecía una carrera para una mujer, pero menos aún quería que se fuera. Esther Neira de Calvo apoyó mucho a Lidia para que finalmente se pudiera ir y convenció a su padre, incluso esto lo cuenta muy bien Vania Rocha en su libro La doctora, sobre Lidia Sogandares,
y finalmente se consiguió ir. Y bueno, Bani cuenta en su libro pues todo lo que tuvo que pasar Lidia para llegar a Estados Unidos en su viaje en barco, cómo allá el padre ya se aseguró que había un familiar conocido panameño que vivía en el lugar donde iba a llegar Lidia, que es el que iba a vigilar que ella realmente pues se dedicaba a lo que se tenía que dedicar, la protegía, etc. O sea que hay historias, bueno, en general todas las que salieron fuera tuvieron este tipo de situaciones. En ese momento hubo apoyos económicos, a veces formales o a veces informales. Sabemos que en los primeros años de la República se financió con dinero público para que se pudieran formar profesionales, sobre todo hombres que fueron a universidades en Perú, en Chile. Esto forma parte de la historia del país. En el caso de las mujeres fue un poquito más difícil, pero también algunas de ellas pudieron pues hacer uso de estos fondos. A veces eran apoyos privados, pues familias que tenían dinero y como ellas eran buenas estudiantes, las apoyaron para que fueran fuera a estudiar. Había que salir fuera, si no era imposible claro. Formarse y ser científica, así que prácticamente todas salieron fuera. Reina Torres estuvo en Argentina, Carmen Miró estuvo en Estados Unidos y también estuvo en Inglaterra. En fin, todas tuvieron que estudiar fuera y tuvieron estas situaciones que consiguieron superarlas. Pero es interesante que entendamos que eso ocurrió de una manera en ese momento de la historia, pero sigue ocurriendo actualmente, claro. Precisamente por lo mismo, ¿no? por cuestiones que tienen que ver con el género. Y esto es importante considerarlo para entender que si seguimos invirtiendo en la educación de las mujeres, también hay que invertir en políticas que permitan la conciliación de la vida profesional y personal, políticas que apoyen el tema de los cuidados y que no debería ser una responsabilidad exclusivamente de las mujeres. Eso exige no solo políticas públicas de cuidados, sino también la corresponsabilidad masculina, o sea, que los hombres se dediquen a los cuidados tanto como las mujeres, evitaría que hayan condiciones de ventaja, ¿no? En este caso para la carrera científica, pero en realidad es para todas las profesiones y para nuestra participación en el mundo laboral, también obviamente en las artes, ¿no? Claro. No, gracias. Escuchándote pienso en que hay otro nivel de protección o hay otra barrera adicional en las artes, y es que los padres de una muchacha que toca el piano le pueden decir que siga tocando el piano en su casa, pero los padres de una bióloga o de una abogada no le pueden pedir que siga disfrutando su profesión en su casa, porque son profesiones que requieren del trabajo compartido con otras biólogas o con los jurados y las leyes, o sea, tienen que salir de su espacio privado. En las artes está la posibilidad del espacio privado, que es hiper importante para las poetisas, las escritoras, pero vamos a ir pensando en las diferentes artes. Por ejemplo, en música puedes quedarte en tu casa, pero una gran pianista quiere tocar con una orquesta. Hay piezas musicales que nunca va a lograr si no le permiten presentarse. La actriz no tiene nada que hacer en su casa sola, o sea, sería un suplicio, una actriz que no pudiera dejarse conocer, dejarse ver, actuar en público, etc. Entonces hay como esa barrera adicional de que qué lindo que la mujer toque piano, qué lindo que cante, esta noche vienen a cenar unos amigos, ¿por qué no cantas? O sea, esta idea de que la mujer puede entretener a los hombres y a los amigos de la familia, hombres y mujeres, pero que no necesariamente tiene que entretener a nadie de manera pública. Ahora, yo diría que salir del país también fue imperativo para la gente en las artes. Sé más de danza y de artes plásticas que de las otras, pero también tuvimos no solo mujeres y hombres que tuvieron que buscar becas, fondos, ayuda para viajar a estudiar afuera. Sinclair fue a Argentina, precisamente, Trujillo y Dutari fueron a España. En esa generación no hay mujeres que salieron del país a estudiar, con la excepción de Olga Sánchez, que se pasó 20 años en Barcelona. Y luego regresó a vivir en Panamá, que creo que para ella fue muy duro. Se dedicó a la enseñanza, pero no tenía ese mundo que le ofrecía Barcelona. Ahora, de esa casa salieron su hermano, el escritor Sánchez Borbón, y Guillermo, ella. Tienen que haber tenido una vida familiar muy interesante. Valdría la pena entender, estudiar la biografía de ellos, por ejemplo, ¿no? De cómo de ese hogar en Bocas del Toro salen estas dos personas tan creativas y tan artísticas. Entonces, lo de estudiar afuera, en la etapa esa de los artistas de los 60, la mayoría no estudiaron afuera, las mujeres,
pero vinieron mujeres de afuera a Panamá, como en el caso de Trixie Briceño, que era inglesa, vino casada con un panameño. Amalia Rossi de Yanine vino de Argentina casada con un panameño. O sea, que vinieron mujeres de afuera. Margot Fontaine, un poco más tarde, pero también Margot Fontaine también viene a Panamá y ayuda a promover en el país. Bueno, algunas se frustran, como Rosa Montañola de Oduber, casada con Ciro Oduber. Ella era española, estudió en Argentina. Se conocieron allá, él la trae, pero ya para 1965 se habían ido, o sea, ella no sintió que no podía avanzar. Incluso los murales que hicieron estas mujeres con sus maridos se han ido destruyendo, o sea, no había un aprecio, ni hubo décadas después un aprecio por el trabajo que habían hecho en Panamá. Ahora, pensando en el presente, yo diría que a las mujeres en las artes en Panamá le va mucho mejor. Hoy en día, que la niña vaya a la clase de ballet, a todo el mundo le parece perfectamente normal, o sea, los papás hasta ahorran para poder, niñas con otros niveles socioeconómicos que, o sea, se esfuerzan porque la niña vaya a clases de ballet. Eso abre un poquito la puerta del teatro. Ahora el teatro, hay más teatro y es más popular y necesitan mujeres. Las que hacen artes plásticas, ni hablar. O sea, no hay ninguna galería que, bueno, los pocos museos que tenemos que dirían no, que la mujer no la va a incluir en una exposición. O sea, yo creo que hoy en día tienen muchas posibilidades y el internet les ha ayudado mucho. También se dan a conocer a través de las redes sociales. O sea, hay obras de arte que se producen para las redes sociales. Entonces, tienen una abertura donde no dependen del director del teatro o del director de la galería o el museo para poder estar en una posición de hacer lo que es su expresión artística personal, digamos. Claro, sí. Quería dialogar un poco sí. con Mónica, porque lo que ha dicho me parece muy interesante, tiene mucho que ver con lo que estábamos planteando nosotras en el estudio, que refería a cómo las normas de género relativas a las tareas y responsabilidades y compromisos domésticos y familiares, pues de alguna manera impedía pues que se puedan desarrollar en el ámbito público como profesionales, como científicas, etcétera. Y es que eso tiene que ver con la distribución de lo público y lo privado entre los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres en el ámbito privado, claro que pueden hacer muchas cosas, de hecho son amas de casa, ¿no? Son las dueñas, son las que dirigen, son las que tienen el poder en el ámbito doméstico, pero fuera de él obviamente no. Entonces en el ámbito, claro, el problema es el que tiene valor. El ámbito que tiene valor es el ámbito público, ¿no? Entonces, no poder salir al ámbito público pues condiciona mucho la vida de las mujeres, ¿no? Pero bueno, que eso tiene que ver con esa división, ¿no? De lo público y lo privado. Y me parece súper interesante lo que comentabas precisamente de sí, tocar el piano en la casa, sí, bailar en la casa, pero fuera ya... Claro. No, es increíble esa división, negociar y todas las tensiones personales, familiares, culturales que están ahí planteadas. Bien, me gustaría pasar al público. Si hay alguna pregunta de los que están aquí sentados presentes, sí, por favor. Como parte del bloque anterior, tú habías comentado, Mónica, que las mujeres no podían, bueno, lo que hemos estado hablando, o han estado hablando ustedes más bien, nosotros escuchando, no se pueden presentar en público, pero en el ámbito del teatro recuerdo yo, y es un comentario que quizás nos puedes ayudar a ampliar tú, que en el teatro no había participación de las mujeres y los roles femeninos lo hacen los hombres. Y todavía, por ejemplo, en la fiesta de Corpus Christi, en la villa, los roles femeninos son hombres. ¿Sí? Todavía. Me causa gracia pensar que teníamos los panameños, los primeros panameños, tenían como unas reglas muy convenientes. O sea, que una extranjera hiciera teatro era aceptable. Y tienes razón, antes, y no sé las fechas exactas, pero sé que por siglos las mujeres no aparecían en las óperas, los hombres se vestían de mujer y cantaban las partes de las mujeres, ¿no? Pero aquí nos separamos de Colombia en 1903, 5 años después ya teníamos un señor Teatro Nacional donde se podían traer compañías de afuera que presentaran zarzuelas, operetas, óperas incluso, y ahí se admiraba mucho la actuación de las mujeres que venían de otros países. Pero crear una obra aquí y que nuestras mujeres estuvieran en ese escenario, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Y es lo mismo, que con mandar a tu hijo a estudiar afuera es una cosa, pero que tu hija haga exactamente lo mismo no es lo mismo, porque es mujer. Como que
las mujeres nos fuéramos a volver loquitas si nos mandan a Madrid o Buenos Aires, ¿no? Cuando seguramente se portaban increíblemente bien porque amaban su carrera y querían poder llegar a ser, por decir algo, actrices, volver a Panamá y lucirse con la carrera que habían aprendido afuera. Pero tienes razón, que el rol de la mujer todavía es difícil. Yo estoy segura que al sol de hoy hay personas que no le permiten a sus hijas dedicarse a ciertas carreras. A mí me pasó en los años 80, en el Museo de Arte Contemporáneo, yo inventé que febrero era el mes de los niños. Entonces, hacíamos una actividad donde de los 5 días a la semana venían niños y trabajaban, se entretenían con alguien haciendo teatro, música, artes plásticas, tenían los 5 días, fotografía y danza, creo. Y hay un papá que me mandó a su hijo, un papá muy culto, y me dijo, él puede ir todos los días excepto el día de danza. Ok, estoy hablando de 1987, ¿no? O sea, el papá no quería que su hijo fuera, incluso teatro le parecía aceptable, pero danza no. O sea, todavía hay estos esquemas cerrados de pensar en que el arte de alguna manera es para las mujeres, pero para las mujeres que no se den a conocer demasiado afuera. Y he dicho eso, pero tengo que decir que en este momento yo les diría que del 2000 para acá las mujeres están afuera, en las artes plásticas sobre todo. Están conocidas, están activas, están originando, ellas iniciando grupos, ellas liderando a otras personas haciendo teatro, música, artes plásticas, danza, etc. Sí, Eugenia. Gracias, Mónica. Yo también pensaba, ahora que decías esto, que creo que en las ciencias y en las artes hay también un paralelismo. Podemos hablar de las ciencias en general o de las artes en general, pero luego, si hablamos de las diferentes disciplinas, lo que observamos es que hay una segregación horizontal de género. Hay disciplinas que son consideradas tradicionalmente femeninas, donde los hombres incluso son castigados si entran, si incursionan, ¿no? Como los chicos que quieren hacer ballet, ¿no? ¿Pero en las ciencias? Y en las ciencias, bueno, no es que sean castigados, pero se considera que son carreras más feminizadas, como por ejemplo enfermería, ¿no? En un momento dado, o trabajo social, no es que fueran castigados, pero vas a estudiar enfermería, ¿no? O sea, y se sentían incómodos los chicos, ¿no? Entonces, esa segregación horizontal que bueno, pues se daba mucho, sobre todo en la época en la que abordamos la época en la que refieren nuestros libros, que es el siglo pasado. Esa segregación horizontal todavía existe de alguna manera, ¿no? Claro que estamos conscientes de que no debería existir y que incluso hay como de alguna manera también un señalamiento a quien plantea que determinadas carreras son de hombres o de mujeres. Lo cierto es que en la práctica bueno, pues hay muchas más mujeres en ciencias sociales y en humanidades y en salud que, por ejemplo, en ciencias naturales o en las ingenierías, ¿no? Aunque bueno, la UTP todavía está subiendo. Siempre hemos dicho, y me gustaría saber tu opinión para las artes, que esa segregación horizontal, porque la literatura de género y ciencia dice segregación horizontal porque las mujeres están en unas disciplinas, los hombres en otras, y luego la vertical, que es que las mujeres están sobre todo abajo de la jerarquía de la ciencia y los hombres están arriba, ¿no? Ocupando los puestos de poder. Son los rectores, los directores de centros de investigación, el secretario de Ciencia y Tecnología, en fin, esos son hombres, las mujeres son más estudiantes. Vale, pero nosotras siempre hemos problematizado en Pioneras, pero también en la investigación que hicimos antes, que esa segregación horizontal no es tan horizontal. Es decir, que sí que es cierto que son diferentes disciplinas dentro de las ciencias o dentro de las artes, pero hay algunas disciplinas que han tenido siempre más valor que otras. Claro que no es lo mismo estudiar enfermería o estudiar sociología que estudiar ingeniería de telecomunicaciones o física. Claro que ingeniería de telecomunicaciones o física está mucho más valorado en el mercado laboral y está mucho más valorado socialmente que la sociología o que la enfermería, ¿no? Entonces, realmente dentro de esa horizontalidad hay también una verticalidad. Nosotros lo defendemos en las ciencias, en la distribución de las ciencias o en las disciplinas lo hay una valoración diferente y quería preguntarte si también en las artes. En las artes, claro. Lo que me viene a la mente de inmediato es que las mujeres sí dirigen instituciones. Te diría que hay una mayoría de mujeres encargadas, bueno, en este momento del INAC, del Museo de Arte Contemporáneo, del Museo de Historia, o sea, del Museo del Canal de Panamá, del Canal Interoceánico. Las mujeres sí se les permite, y lo han hecho y lo hacen bien, dirigir instituciones. Y, por ejemplo, el Festival de Teatro lo dirige una mujer,
Ministra de Cultura, claro. o sea, ahí no hay ese pero, al contrario, creo que lo hacen casi mejor que los hombres y no sé por qué, pero o quizás porque se les ha permitido, o sea, los hombres no han monopolizado esas posiciones por algún motivo o porque no, te iba a decir, porque no se gana tanto dinero en esas profesiones, o sea, la mía, historia del arte, es una profesión que paga muy mal, es la realidad, y los artistas luchan por poder vivir de su arte, en cualquiera de las artes, el artista plástico, el escritor, mujer o hombre, luchan por ser remunerados en maneras justificables, porque no es justificable que en estas profesiones se gane tanto menos, porque es, bueno, quizás no tan importante como la medicina, pero súper importante para el bienestar de una nación, tener conciencia histórica, tener cultura, tener folclore, bueno, y no les damos el respeto que se merecen, pero las mujeres sí están en esas profesiones y me da hasta miedo que yo haya dicho se les ha permitido estar en esas profesiones. Claro. Porque es un reflejo de los mismos esquemas antiguos en mi mente. O sea, claro. Quiero aprovechar el tiempo, todavía tenemos 5 minutos. Hay una pregunta, ¿sí? Pero gracias, Eugenia, por ayudarme. Sí, muy buenos días. Gracias a las panelistas por estar escuchándolas a las dos en los relatos de las dos obras que han trabajado. Entiendo con mucha claridad la fortaleza en el marco teórico sobre el género y también sobre la ciencia, en este caso las artes. Pero me llama mucho la atención que me imagino que los dos documentos deben arrojar también la clase, en sentido de que Eugenia decía con mucha claridad las mujeres de las ciencias sociales ligadas a la educación, a ser maestras. En mi familia del interior ser maestra era una alternativa de vida. Todas mis tías necesitaban ser maestras para poder vivir, para poder tener una familia. Siendo de una familia campesina, humilde, entonces en ese sentido también las ciencias, las artes, escuchando también los apellidos de las entrevistadas, trabajadas en el libro de las artes, me llama la atención ver la condición económica. La condición económica debe ser muy importante para tener claridad qué ciencia igual estudia las mujeres, qué arte también estudia las mujeres. Al principio me imagino de las artes qué mujeres tenían acceso al arte. No todas las mujeres tenían acceso al arte. Y usted decía con mucha claridad la revolución, o sea, el 68. Creo que fue un parteagua importante para tener claridad el acceso a otras mujeres, a las ciencias y a las artes. El papel de la universidad también creo que también es importante para democratizar las ciencias, las artes entre las mujeres también en un mundo de hombres. Quisiera que me aclararan un poco ese punto de vista. El asunto de la clase, ¿no? Sí. Exacto. Gracias. Bueno, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, precisamente porque nosotras siempre hemos sido muy conscientes de que teníamos que hacer un análisis que incorporara el tema de la clase socioeconómica. Cuando hicimos el estudio sobre la participación de las mujeres en la ciencia en el año 2018 nos dimos cuenta de que una de las condiciones facilitadoras de las mujeres para superar las barreras de género tenían que ver con su condición económica. Es decir, que fueran mujeres que tenían recursos económicos permitía que superaran otras barreras que tenían por ser mujeres. Mujeres científicas que hoy conocemos actualmente que tienen un importante trabajo y un trabajo relevante en el país son mujeres que han tenido la posibilidad de ir a escuelas de alto prestigio, buenas escuelas primarias, secundarias, pero también universidades, a veces universidades privadas, universidades en el extranjero, donde han aprendido inglés. Eso las posiciona definitivamente en un lugar bastante privilegiado para desarrollar ciencia. Y esto es una cosa que pasa actualmente. Nosotras decimos que las científicas actuales la mayoría de las científicas actuales que tienen un buen reconocimiento, un alto impacto, son mujeres que han tenido una condición económica favorable. Sin embargo, y esto nos llamó mucho la atención, no pasaba igual con las pioneras de la ciencia. Digamos que la clase es ahora una situación más discriminatoria que antes. Y esto es súper interesante para nosotras, comprobar que muchas de las pioneras eran de clase social media-baja, muchas, que venían del ámbito rural, muchas. Ophelia Hooper, la primera socióloga,
era originaria de Los Santos, de Chiriquí. Hay varias también, de Colón. Entonces, no se trataba de mujeres de clase media, media alta. Había alguna, el caso, por ejemplo, de Olga Linares, la primera arqueóloga. Ella sí, obviamente, era de clase social alta, pero ella, ¿qué hizo? Ella fue una excepción. Fue una excepción, eso es lo interesante. Porque como buscamos siempre patrones, realmente las pioneras no eran mujeres con condiciones socioeconómicas. Eso significaba que había algo que estaba permitiendo igualar en esas desigualdades socioeconómicas, y era esas oportunidades que generaba el gobierno para apoyar, el Estado en ese momento, para apoyar que se estudiara fuera. Y la Universidad de Panamá, obviamente. O sea, cuando se crea la Universidad de Panamá en el año 1935, muchas de ellas que habían estudiado, incluso en escuelas normales, estudian sus carreras universitarias. Esto es algo que no ocurre tanto actualmente, donde hay universidades privadas que posicionan a la gente de una manera, a los estudiantes de una manera a lo mejor un poco mejor para poder desarrollar una carrera científica, pero en el momento la Universidad de Panamá consiguió igualar. Quien estudiaba en la Universidad de Panamá durante los 30 y los 40. Todas estudiaron prácticamente, excepto precisamente Olga Linares, que pudo estudiar fuera, ¿no? Entonces, eso es súper importante, tener en cuenta cómo... Nosotros decimos siempre, es una hipótesis que todavía estamos trabajando, que el género era mucho más determinante antes que la clase social, y ahora es al revés. Ahora es la clase social la que determina más la carrera científica que el género. Wow. Hablando de las mujeres, ¿no? Es increíble, es una hipótesis súper interesante para trabajar. ¿No? Claro. Sí, pero por otra parte, las mujeres en tu libro son excepcionales. No era el común denominador de las mujeres en los 30 y 40 o en los 20 que tenían esas oportunidades viniendo de un ambiente rural y de una educación básica. O sea que también hay que tener cuidado, porque no estamos hablando de todas las mujeres de esa época, sino solo de estas contadas personas de las que has presentado biografías en tu libro, ¿no? Pero ¿qué le daba la excepcionalidad? Se la daba precisamente el tener en casa unos padres que apoyaron. Las madres casi todas eran analfabetas, porque exploramos cuál era la formación de los padres. Bueno, Clara González, su madre era analfabeta, y su padre era carpintero, Clara González, pero su padre tenía muy claro que tenía que estudiar. A pesar de que era mujer, incluso en el caso de Melita Rodríguez me gusta mucho, ella es la primera farmacóloga, profesora de esta universidad, que ella decía, tuvo solo hermanas, y el padre decía, antes de casaros tenéis que estudiar todas, para ser independientes. Y luchó mucho para que estudiaran todas. O sea, tuvieron en casa alguien, y la verdad la figura del padre fue muy importante para todas, más que de la madre, porque muchas eran, como digo, analfabetas o tenían niveles muy bajos de estudio. Ese ambiente fue determinante, más que las condiciones económicas. Eso también pasa en las artes. Si en la casa no había libros, es muy difícil que esa niña se volviera escritora, ¿no? O si no había un interés por la música, y bueno, si no compraban algún instrumento para que ella pudiera utilizar, también era necesario que hubiera el apoyo de la familia. Lo podemos decir, probablemente podríamos hacer un estudio interesantísimo de en cuántos casos la familia fue... Pero eso me trae a pensar que no puede ser que dependamos de que cada niña que puede descollar en el arte o en la ciencia dependa de tener un padre excepcional que promueva sus estudios. Eso lo debe promover el sistema educativo panameño, no solo un papá o una mamá excepcional en casa. Claro. Bien, yo sabía que este conversatorio iba a ser un éxito. Porque realmente ustedes han hecho un trabajo excepcional, muy importante para este país. Y estoy contento que hayamos registrado este conversatorio para la Universidad de Panamá, en conversaciones con la universidad. Y una vez más, les agradezco su presencia aquí, y seguramente tendríamos o podemos tener otro conversatorio para poder desarrollar o seguir desarrollando este tema. Nuevamente, muchas gracias, Eugenia, Mónica, por estar aquí con nosotros en Conversaciones con la Universidad. Y a todos muchas gracias por poner atención a este interesante conversatorio. Hasta luego, hasta la próxima versión de Conversaciones. Gracias. Gracias.